Mira, hagamos Ya, una señal, entonces cada no vez que uno hablamos quiere. muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5. El tema de hoy son las situaciones no convencionales. Estamos todos los integrantes presentes en el Zoom, como lo es, siguiente diapositiva, que es Oscar Lucas, Adrián Macas, Leonela León, Tatiana Franco, Leonel García y Javier Vélez. La definición de lo que son las situaciones no convencionales se refieren a métodos de citación que se apartan de los formatos académicos tradicionales como es las normas APA. Estas situaciones pueden ser útiles en contextos específicos o cuando se trabaja con tipos de fuentes que no encajan fácilmente en los sistemas de citaciones convencionales. Para ello, existen 4 etapas o 4 tipos características que tienen la fuente. Por ejemplo, existe lo que es la primaria, que es evidencia de primera mano; la secundaria, que interpreta y analiza estas fuentes; las fuentes terciarias, que son las que sintetizan entre la fuente primaria y la secundaria; y existe también las fuentes digitales. Esto, su característica principal es básicamente información que es encontrada en Internet. Los tipos de, siguiente diapositiva por favor, los tipos de situaciones no convencionales existen lo que son diferentes. Como lo tenemos lo que son las situaciones creativas, algunos autores o artistas pueden optar por citar sus fuentes de manera creativa, incorporándolos en el texto de formas no tradicionales como en forma de poemas, canciones o imágenes. Ejemplo, un artista que incorpora fragmentos de texto de su fuente en una letra de una canción o un poeta que tiene citas en las estructuras de un poema. Esto más que todo pueden ser menos formales y más interpretativas. Las citas en redes sociales. Básicamente se trata de citar contenido como tweets, publicaciones de Facebook o videos de YouTube donde pueden requerir formatos de situaciones específicos, y esto lo que va a hacer es capturar la naturaleza efímera y digital de esta fuente. Por ejemplo, incluye un tweet específico en un artículo de investigación, que debe tener lo que es fecha, hora, el nombre de usuario y el contenido del tweet. Igual va a depender mucho de la plataforma de las redes sociales que se vaya a utilizar. Y si tienes el URL de este tipo de fuentes, también se debe incorporar. Las citaciones de fuentes no tradicionales son las entrevistas personales, correos electrónicos, conversaciones informales o experiencias personales que pueden requerir qué cosa, métodos de citación que se adapten a su naturaleza única. Básicamente, estos son más claros y transparentes. ¿Por qué? Porque permiten la posibilidad al que el lector comprenda de dónde proviene esta información. En un ejemplo, en un trabajo de historia oral, citar una entrevista personal incluyendo el nombre del entrevistado, la fecha y el lugar de la entrevista y un resumen del contenido relevante. ¿Para qué? Porque eso va a permitir que el lector tenga una forma de clara y transparente. Las situaciones en contexto específico, más que todo, se basan en el tema de derecho o la medicina. Existen sistemas de citaciones especializados que se utilizan para citar leyes, casos judiciales o literatura médica. Por ejemplo, en un documento legal, citar un caso judicial utilizando el formato específico requerido por el sistema legal correspondiente va a hacer que tengan más preciso y detallado a la forma, al momento, perdón, de localizar la fuente. Las citaciones en redes sociales. Bueno, las citaciones en las redes sociales, estas se refieren específicamente a la práctica de mencionar o citar a otros usuarios, contenido o fuentes en una publicación o comentario en una plataforma de redes sociales. Las citaciones en redes sociales pueden tener diferentes propósitos, como reconocer la auditoría, es decir, citando a la fuente original y se reconoce la auditoría y el trabajo de otros usuarios. También lo que es agregar contexto, donde las citaciones pueden proporcionar contexto adicional a una publicación o a un comentario, ayudando a los lectores a entender mejor el tema. También está lo que es establecer la credibilidad, que aquí es citando fuentes creíbles y respetables, se puede establecer la credibilidad y la auditoría de un tema. Y también lo que es fomentar la discusión, donde las citaciones pueden invitar a otros usuarios a unirse a la discusión y también compartir sus opiniones y perspectivas. Algunos ejemplos de ellos son las que conocemos como menciones, los enlaces, las citaciones textuales y también las conocidas como referencias.
Aquí algunos ejemplos de ello. Tenemos lo que es, por ejemplo, citar a una persona, que sería la creatividad, o sea, un ejemplo de ello sería el nombre de usuario en Twitter, o también en Instagram. También lo que es citar contenido en una publicación, por ejemplo, una cita en Facebook, sería Juan Pérez, el nombre de usuario de Facebook y el año. También lo que es mencionar la fuente en el texto, por ejemplo, en un post, el nombre de usuario en la última publicación del Twitter, y también lo que es citar comentarios o respuestas, que un ejemplo de ello sería una respuesta de Twitter. Siguiente diapositiva. Resultados, tengo que ver primero resultados. Ok, voy a hablar sobre los resultados. ¿Qué se da en los resultados? ¿Qué se busca? Se busca presentar referencias de forma creativa y flexible, haciendo la información más accesible e impactante para el que lo esté leyendo, utilizando así el humor para conectar mejor con el público. En la conclusión, que da en la siguiente diapositiva, tenemos que la citación de fuentes no convencionales es clave para la investigación actual, ya que aporta una diversa perspectiva del análisis académico y junto con una citación adecuada garantiza la trazabilidad de cada fuente que se accede. Y así esta puede ayudar a mejor al lector a comprender lo que se trata y es la citación mucho más fácil. Gracias.